Saludos cordiales a cada uno de ustedes. En la fecha vamos a desarrollar el tema del nacionalismo, sus orígenes, sus manifestaciones y alcance y consecuencias para el mundo moderno. El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias históricas de la llamada Era de las Revoluciones y los movimientos de independencia de las colonias europeas en América desde finales del siglo XVIII. La historiografía también usa el término nacionalismo para referirse a la época del nacionalismo, el periodo histórico de formación de las naciones y el surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas, lo que ocurrió en torno al siglo XIX, es decir, a finales del siglo XVIII, coincidiendo con las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. El antecedente más fuerte de los orígenes del nacionalismo se llama romanticismo. Este movimiento denominado romanticismo es el motor generador y expansionista de las ideas del nacionalismo. ¿Qué viene a ser el romanticismo? Un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Es decir, este movimiento se enfocó fundamentalmente en desarrollar las ideas que afecten a los sentimientos de los habitantes de Europa en aquella época. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa, o sea, se expandió por toda Europa. Es un movimiento cultural crucial para poder comprender la cultura occidental moderna. La filosofía, el arte, la literatura, la música y la política fueron influenciados por este movimiento durante el turbulento periodo que se extendió entre el periodo que se conoce como revoluciones burguesas, que en su definición política se conoce como revoluciones liberales. Es decir, las revoluciones burguesas son conocidas también como revoluciones liberales. Su característica fundamental es la ruptura con la tradición clasicista, basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable, la del movimiento romanticista. Evolución del nacionalismo. Como todo movimiento ideológico y social tiene distintas etapas y va evolucionando. El autor Anthony Smith señala que en sus inicios el nacionalismo era una fuerza inclusivista y liberadora. Acabó con los regionalismos locales basados en el dialecto, la costumbre o el clan y contribuyó a crear Estado-nación poderosos y extensos, con mercados centralizados y sistemas de administración impositivos y educativos. Apelaba a lo popular y democrático. Atacaba las prácticas feudales y a las tiranías imperialistas opresivas y proclamaba la soberanía del pueblo y el derecho de todos los pueblos a determinar sus propios destinos en estos estados propios, siempre que estos fueran deseo de esos pueblos. En Asia, a finales del siglo XIX, las ideas nacionalistas habían comenzado a expandirse. En la India, el nacionalismo incentivó el fin del dominio británico. En China, el nacionalismo justificó al Estado chino, que se encontraba enemistado con la idea de un imperio universal. La Primera Guerra Mundial marcó la destrucción definitiva de varios estados multinacionales. Posterior a la guerra, en el Tratado de Versalles fue establecido como un intento por reconocer el principio de nacionalidad, ya que en gran parte de Europa fue dividida en Estado-naciones, en un intento de mantener la paz. Posterior al conflicto de la Primera Guerra Mundial,
encontramos la etapa denominada entreguerras. Se abatió los tipos de nacionalismos que se fundamentaban en criterios raciales, la violencia y el culto a la brutalidad, la cuna del fascismo. En las convulsiones que siguieron, primero en Europa y luego en todo el mundo, la línea roja rampante del nacionalismo se fusionó con las fuerzas más oscuras del racismo, fascismo y el antisemitismo. Es decir, el periodo de la Segunda Guerra Mundial prácticamente es el momento más oscuro de las ideas nacionalistas que fueron corrompiéndose y tomando otro camino como el fascismo, racismo en Europa y gran parte del mundo. Posterior a este ciclo del nacionalismo de la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX estuvo marcado por la lenta adopción del nacionalismo por todo el mundo con la destrucción de imperios coloniales europeos, la Unión Soviética y varios otros estados multinacionales menores fueron afectados por estas ideas nacionalistas. En el siglo XXI aún sigue campante esta ideología del nacionalismo en varios rincones con otras características, es decir, hay un temor de los nacionalismos que puedan utilizar armas nucleares en estos tiempos. Y el nacionalismo es combatido por la globalización cultural, es la contracultura de los nacionalistas en estos tiempos. Formas de nacionalismo. Encontramos 9 formas de nacionalismo desde su aparición hasta nuestros tiempos. Nacionalismo centrípeto o integrador es el que pretende la unificación nacional de las poblaciones con características comunes que habitan en distintos estados, donde pueden ser minorías nacionales. Encontramos el nacionalismo centrífugo o desintegrador, es el que pretende la secesión de una parte del territorio de un estado habitado por una población con características diferenciadas del grupo étnico considerado mayoritario. Al grupo diferenciado se le puede definir como minoría nacional. Estos casos se dan en estados que se caracterizan por ser considerados multinacionales. Nacionalismo de tercera generación. Esta es otra característica. Son nacionalismos centrífugos, es decir, desintegradores, de igual forma que los nacionalismos de segunda generación que surgen a finales del siglo XX y principios del XXI y que se encuentran subordinados a otro Estado. Son comunidades con reivindicaciones nacionalistas o bien regiones, naciones históricas o naciones en sí, que siguen sin estar constituidas en un Estado y continúan reivindicándolo. En Chile, esta expresión centrífuga se expresa en la creación de un Estado para la nación mapuche apoyado por diversos sectores minoritarios. Además encontramos el nacionalismo económico. Se concentra sobre los mecanismos de dependencia económica o neocolonialismo. Sostiene la necesidad de que sectores y empresas básicas de la economía permanezcan en manos de capitales nacionales. Otra forma de nacionalismo, el cívico-liberal. El nacionalismo liberal, también conocido como nacionalismo civil, es un tipo de nacionalismo identificado por los filósofos políticos que creen que puede existir una forma no xenofóbica de nacionalismo, compatible con los valores liberales como la libertad, la tolerancia, la igualdad y los derechos individuales. La ciudadanía que hace suyo el patriotismo constitucional no se remite en primera instancia a una historia o a un origen étnico común, sino que se define por una adhesión a unos valores comunes de carácter democrático plasmado en la Constitución de dicho país, es decir, bajo un orden jurídico expresado en el Estado de Derecho. En este caso, el nacionalismo liberal lo que hace es un culto a las constituciones, es decir, estar bajo el mismo orden de una constitución y tratar de
tener como centro de toda la vida nacional esa constitución. Además, encontramos el nacionalismo étnico-cultural. Define la nación en términos de etnicidad, lo cual siempre incluye algunos elementos descendientes de las generaciones previas. También incluye ideas de una conexión cultural entre miembros de la nación y sus antepasados, y frecuentemente un lenguaje común. La nacionalidad es hereditaria. El fascismo es generalmente clasificado como nacionalismo étnico, habiendo sido su caso más extremo, el nacionalsocialismo de la Alemania nazi. Nacionalismo romántico, también llamado nacionalismo orgánico y nacionalismo identitario, es la forma de nacionalismo étnico según el cual el Estado deriva su legitimidad política como consecuencia natural y expresión de la nación o la raza. Refleja los ideales del romanticismo y se opone al racionalismo y al cosmopolitismo ilustrado, resaltando esta expresión en las cualidades étnicas de los pueblos. También encontramos el nacionalismo de izquierda popular. Es una forma de nacionalismo basado en la justicia social o soberanía popular, el nacionalismo económico y la autodeterminación nacional. El nacionalismo de izquierda agrupada a diversas corrientes que tuvieron en común una base de nacionalismo, con una orientación progresista, reformista o revolucionaria. Tiene un fuerte componente de nacionalismo económico. Se da mayoritariamente en países económicamente dependientes o subdesarrollados. No pregonan en la mayoría de los casos la lucha de clases, este tipo de nacionalismo. Encontramos también nacionalismo religioso. Es la forma de nacionalismo según la que el Estado deriva su legitimidad política en consecuencia de una religión común. Buena parte de las formas de nacionalismo étnico son también en gran medida formas de nacionalismo religioso. Es decir, hay nacionalismos que se entremezclan, componentes de veces de religioso con popular o con romántico, pero no existe un nacionalismo único o puro en este caso. Concepciones sobre el nacionalismo. Así también el nacionalismo ha dado lugar a dos grandes corrientes ideológicas. La primera de ellas busca fortalecer la autodeterminación nacional ante potencias coloniales, imperialistas o neocoloniales, corriente que ha sido caracterizada como nacionalismo liberador por el autor Rosa de Diego o nacionalismo antiimperialista por otro autor, mientras la segunda busca impulsar la supremacía de una nación sobre otras, denominada por un autor como nacionalismo del colonialista y caracterizada como nacionalismo excluyente o denominador o dominador en este caso. El nacionalismo está más orientado hacia el desarrollo y el mantenimiento de una identidad nacional basada en características compartidas como la cultura, el idioma, etnia, religión, los objetivos políticos o la creencia de un ancestro común. Estas entonces son las distintas concepciones o explicaciones que los estudiosos de las ciencias sociales van encontrando para definir al nacionalismo. Como ideología, el nacionalismo pone a una determinada nación como el centro del referente identitario dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos como con respecto a la relación entre la nación y el Estado. El principio de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única base legítima para el Estado. Y también pregonan el principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. Muchas ideologías nacionalistas derivan su desarrollo de la teoría romántica de la identidad cultural, mientras que otros se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política deriva del consenso de la población de una región. Esta versión del
los argumentos de los liberales es más moderna. Hay que recordar de que todas las ideas nacionalistas derivan de la teoría romántica. Estas son entonces varias concepciones o explicaciones de cómo se van desarrollando los nacionalismos en el mundo. Elementos en común de todas las formas de nacionalismo. Encontramos ciertos elementos comunes entre las 9 formas de nacionalismo que identificamos en esta clase. Uno de ellos es: el nacionalismo ha mantenido su atractivo a través de los siglos, destacando el hecho de que pertenecer a una nación cultural, económica o políticamente fuerte da a la persona una sensación de pertenencia. Otro elemento que se encontró es que puede surgir un sentimiento nacionalista cuando los miembros de una comunidad se sienten amenazados o atacados por otra comunidad, estado o religión. Puede surgir como respuesta a otro nacionalismo o al imperialismo. Formas de actuación dependiendo del contexto donde tenga lugar el nacionalismo son pacíficas o violentas. Estas dos formas de actuación entonces son característicos de los nacionalismos en distintas partes del mundo. Utilizan en forma pacífica cuando tratan de convencer al pueblo a través de la lucha política, y violenta cuando tratan de ocupar o imponer esa idea a través de las armas dentro de un territorio. Nacionalismo, conceptos contemporáneos. No hay una definición única sobre el nacionalismo. Encontramos que el escritor español Pelay Pagués expresa de que el carácter polisémico del concepto de nacionalismo y de la dificultad de hallar una definición válida capaz de abarcar la diversidad de movimientos y de ideologías nacionalistas. Por ejemplo, señala: históricamente han existido nacionalismos xenófobos y opresores y nacionalismos liberadores. El autor inglés George Orwell escribió en 1945, nada más acabada la Segunda Guerra Mundial: el nacionalismo no debe ser confundido con patriotismo. Entiendo por patriotismo la devoción por un lugar determinado y por una particular forma de vida que no se quiere imponer, contrariamente al nacionalismo, que es inseparable de la ambición de poder. Otro autor, Ernst Gellner: el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre los de unidad nacional y la política. O dicho en otras palabras, el nacionalismo es una teoría de legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos. Otro autor define el término nacionalismo en un sentido general como el conjunto de ideas y de sentimientos que conforman el marco conceptual de una identidad nacional. Esta última considerada como la identidad fundamental en el mundo moderno frente a otras identidades en cuanto a que se considera definidora de la esencia de la misma, en este caso del individuo. Críticas al nacionalismo. Muchos creen que esta ideología es filosóficamente débil y rudimentaria. Critica que las entidades políticas soberanas deban corresponderse con los grupos nacionalistas y que el nacionalismo es incapaz de ofrecer una definición rigurosa de la identidad nacional. Según esta teoría, las identidades nacionales no vienen dadas por la realidad histórico-social, sino que son construidas por la ideología nacionalista y los estados. El nacionalismo es una tendencia patológica que no conduce hacia la balcanización del planeta y obstaculiza la emergencia de una sociedad mundial pluralista integrada o integradora en este caso. Otra visión señala que el nacionalismo culturista ha dicho que no se defiende de la diversidad cultural, sino que propone un modelo normativo de cultura que generiza prácticas culturales preexistentes. Entonces, estas son las críticas más importantes al nacionalismo.
Este material va acompañado de elementos que puedan leer y poder profundizar estos temas. Agradezco su atención y seguiremos en contacto en el transcurso del año. Muchas gracias.